La termografía es una técnica que nos permite estudiar el estado de un equipo en base a su temperatura. En este vídeo, Santiago García nos va a hablar de los aspectos más importantes de esta técnica de medición offline. La técnica termográfica como técnica de diagnóstico se basa en que todos los cuerpos emiten energía en función de la temperatura a la que se encuentran. Solo por el hecho de estar a una temperatura superior al cero absoluto, emiten una cantidad determinada de energía. ¿Qué hace la cámara termográfica? Interpreta esa energía que está recibiendo, que normalmente se va a encontrar en un espectro, mayoritariamente en el espectro infrarrojo, interpreta esa energía que está recibiendo y la transforma para mostrárnosla en forma de temperatura. Un cuerpo que se encuentra en equilibrio térmico emite la energía que recibe. Con la energía que recibe un cuerpo puede hacer tres cosas. Por un lado puede absorberla, por otro lado puede hacer que traspase y por otro lado puede reflejarla. Por tanto, la energía que recibe el cuerpo se puede dividir en tres porciones: la porción que absorbe, la porción que pasa a su través y la porción que refleja. Obviando la energía que pasa a través del cuerpo, que no aporta nada desde el punto de vista termográfico, la ley de Kirchhoff lo que nos dice es que esos cuerpos que absorben mucha energía también emiten mucha energía. Por tanto, si un cuerpo refleja mucho, emite poco. ¿Qué va a pasar cuando yo ponga una cámara termográfica enfrente de un cuerpo que absorbe mucho y que no refleja nada? Que toda la energía que absorbe la emite. ¿Qué va a recibir la cámara? Mucha energía. ¿Qué ocurre con los cuerpos que reflejan mucho? Esas superficies perfectamente pulidas, abrillantadas, el acero inoxidable pulido, los hierros pulidos. ¿Qué pasa con esos cuerpos que reflejan prácticamente todo? Que emiten poco. Por tanto, al emitir poco, ¿qué va a recibir la cámara termográfica? Va a recibir la señal, va a recibir muy poca energía y, por tanto, ¿qué va a interpretar nuestra cámara? Que el cuerpo se encuentra a una temperatura muy fría. ¿Y qué nos puedes decir de los aspectos más comunes del diagnóstico con cámaras termográficas? El primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener un conocimiento exhaustivo de la técnica. Es decir, tenemos que conocer en qué se basa la termografía, cuáles son los parámetros fundamentales de la termografía y cómo tenemos que aplicar la técnica para obtener los mejores resultados. El segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener un conocimiento profundo del equipo que estamos analizando. Así tenemos que conocer qué rodamientos tiene, cómo es por dentro, qué composición tiene, porque esto nos permitirá diagnosticar con precisión, nos permitirá saber si unas temperaturas que estamos obteniendo tienen un comportamiento aceptable, no aceptable, si está dentro de lo esperado o no. Tercer aspecto importante que vamos a tener que tener en cuenta es tenemos que tener un conocimiento exhaustivo de nuestro equipo de medición, de nuestra cámara termográfica, porque vamos a tener que configurar determinados parámetros, va a tener diferentes opciones, vamos a tener que conocer con exhaustividad qué prestaciones tiene el equipo que estamos utilizando. El cuarto aspecto que tenemos que tener en cuenta es los valores de referencia. Vamos a tener que tener valores de referencia para saber si esos valores que estamos obteniendo son valores normales. Vamos a tener que conocer el rango de aceptación de los valores. Para ello vamos a tener que configurar todo un libro de valores de referencia de nuestra planta para saber cómo son los valores que debemos considerar como valores de funcionamiento normal. El último aspecto que tenemos que tener en cuenta son las tendencias, porque los valores, como cualquier otra técnica de diagnóstico, los valores que obtenemos no son valores que nos permiten decir si un equipo está bien, mal, nos permite abrirlo, porque lo que nos da una perspectiva y nos permite saber cómo es, en qué estado se encuentra, es la evolución de este valor. Por tanto, la tendencia del valor y saber exactamente en qué región nos encontramos de los diferentes escenarios de tendencia es lo que nos permitirá determinar si el equipo se encuentra en condición de seguir funcionando o se encuentra en una situación de alerta, de alarma o de emergencia. ¿Y qué podemos medir con una cámara termográfica?
Los defectos que se pueden identificar en equipos rotativos están básicamente relacionados con cojinetes. Con cojinetes o con rodamientos. Un rodamiento que se encuentra en mal estado tiene más rozamiento y por tanto genera una fricción, genera más calor. Y todos estos elementos rotativos que tienen problemas de funcionamiento, problemas de lubricación, pueden pues mostrar su defecto en forma de elevación de temperatura superficial. Que en elementos estáticos como depósitos podemos ver niveles, podemos detectar fugas, podemos ver problemas de aislamiento en estos equipos, en hornos, calderas, siempre podremos ver perfectamente problemas de aislamiento. En quemadores también podemos ver, dependiendo de cómo sea el acceso al quemador, podemos ver qué temperaturas hay en el quemador. Podemos ver en tubería el aislamiento de esta tubería. En equipos eléctricos podemos ver si hay dentro de un armario hay conexiones que tienen algún problema, una conexión que esté fallando, una conexión mal apretada, problemas de ensuciamiento en la conexión. Podemos ver también defectos en determinados elementos como contactores, cuando no están, tienen algún elemento interno que no está funcionando correctamente, puede reflejar ese defecto como una elevación de temperatura superficial. Dentro de alta tensión nos vamos a encontrar que en las subestaciones de intemperie, haciendo termografías, encontraremos problemas de conexiones, problemas de puntos calientes. En media tensión y en celdas blindadas tenemos grandes problemas para utilizar la técnica termográfica, puesto que son cabinas que vienen normalmente blindadas y en caso de haber algún defecto, será un defecto interior que no se reflejará como una elevación exterior. Hay algunas cabinas que empiezan a estar dotadas de unos cristales, unas ventanas que permiten, esa ventana es de un cristal especial que permite pasar la radiación ultravioleta, infrarroja, y podemos captar un defecto con captando esa radiación que puede venir del interior a través de estas ventanas que tienen algunas celdas. Son pocas las celdas que tienen este tipo de ventanas. En el mundo de la edificación, los defectos que vemos son defectos relacionados siempre, o en la mayoría de los casos, con aislamiento, un aislamiento incorrecto en ventanas, puertas o en la envolvente, en paredes. Podemos ver también entradas de aire, podemos ver entradas de frío, podemos ver el funcionamiento inadecuado de un sistema de climatización, un calor-frío, podemos incluso distinguir los cortocircuitos térmicos que pueda haber en determinadas circunstancias, y podemos identificar también la entrada de agua, de humedades, tanto por techos como por suelos. Entonces, ¿dos cuerpos que tienen la misma temperatura emiten la misma energía? Aunque dos cuerpos se encuentren a la misma temperatura, no emiten la misma energía. Dos cuerpos a la misma temperatura compuestos por diferentes materiales y especialmente con unos acabados superficiales distintos no emiten la misma energía. Por tanto, la cámara termográfica no va a interpretar que están a la misma temperatura. Para ello tenemos un parámetro en la cámara que será conveniente ajustar, que es el parámetro de emisividad. Cada material tiene su propio coeficiente de emisividad y solo ajustando correctamente ese parámetro de emisividad para cada material podremos saber con exactitud a qué temperatura se encuentra. El ajuste de la emisividad es por tanto un parámetro importantísimo a configurar en la cámara para obtener valores fiables y para obtener valores precisos. En tablas o en la propia cámara termográfica podemos encontrar los valores de emisividad que corresponden a diferentes materiales. Un cuerpo negro, por ejemplo, un cuerpo negro sería aquel que no refleja nada y que lo absorbe todo y por tanto lo emite todo, tendría una emisividad de 1. Muy parecido a la emisividad de un cuerpo negro es la piel humana, que tiene el 0,98, pero tenemos el aluminio 0,83, tenemos el cobre pulido, que al ser una superficie muy brillante, tiene una emisividad, refleja todo y por tanto no absorbe nada y no emite nada. La emisividad del cobre pulido corresponde a 0,05. El hierro oxidado tendría 0,64 y aquí tenemos, por ejemplo, el acero inoxidable pulido. Vemos que al reflejar prácticamente todo, no emite prácticamente nada, 0,16.
el acero pulido 0,07 y en cambio tenemos el agua destilada 0,96, exactamente en el otro extremo. ¿Cuáles son las características más importantes de un equipo para hacer una termografía? A la hora de seleccionar nuestra cámara termográfica tenemos que tener en cuenta los parámetros característicos más importantes. El primero de ellos es la resolución, es decir, el número de puntos horizontales por puntos verticales. Las resoluciones más habituales que nos vamos a encontrar en el mercado van a estar 60 x 60, 60 x 80 para cámaras de aplicaciones muy elementales, cámaras que usan los fontaneros, por ejemplo, o los electricistas de baja tensión para aplicaciones domésticas. Cámaras que ya tienen aplicaciones profesionales y que cubren prácticamente todo el espectro de terminaciones van a ser cámaras que tienen 320 x 240. Si multiplicamos 320 por 240, el resultado son aproximadamente unos 75.000 puntos de medida, 75.000 termómetros que están midiendo 75.000 puntos dentro de nuestra imagen. El siguiente parámetro característico es el rango, es entre qué temperatura mínima y qué temperatura máxima podemos utilizar la cámara. Siguiente parámetro característico importante, y estos ya tienen que ver con cosas que le dan comodidad, confort al técnico, pues son, en primer lugar, el hecho de disponer de una doble cámara, tanto una cámara óptica como una cámara termográfica, y que pueda tomar las dos imágenes simultáneamente. En ocasiones es difícil saber exactamente de dónde tomamos la imagen, porque la imagen termográfica es una imagen distorsionada de la realidad. Por tanto, poder hacer una foto simultánea óptica normal, pues nos va a permitir en muchos casos mejorar la calidad de nuestros informes y saber en muchos casos simplemente qué es lo que estábamos midiendo. Otro parámetro importante de la cámara es la duración de las baterías, porque hay que tener en cuenta que cuando vamos a hacer termografías vamos a estar varias horas haciendo termografías en muchos equipos. Tenemos que saber cuánto dura la batería, cuántas horas de duración vamos a tener, cuánta autonomía, porque seguramente tendremos que comprar baterías adicionales para poder estar al menos una jornada entera, 8 horas. Otro parámetro importante es en qué soporte se graban las imágenes, cómo se graban. Primero, qué tipo de formato es. El formato más interesante es que se graben directamente en JPG y que dentro de la información JPG esté la información termográfica y de qué capacidad son las tarjetas que podemos llevar. No es que ocupen un gran volumen de información, porque son resoluciones que para fotografía son muy bajas, 320 x 240, pero es importante saber que disponemos de tarjetas suficientes como para estar un día o 2 días tomando termografías. Bueno, pues estos son los principales parámetros característicos de una cámara termográfica. Las 3 cámaras más prestigiosas del mercado son Testo, Fluke y FLIR. A pesar de que Testo y Fluke son cámaras estupendas, nosotros preferimos una cámara FLIR. Nos parece que estas cámaras tienen un equilibrio estupendo entre su precio y sus prestaciones. La FLIR que nosotros utilizamos es la T335, es una cámara que tiene 320 x 240 píxeles de resolución, utiliza 75.000 termómetros para tomar la imagen. Es muy fácil de configurar, muy fácil de usar, sigue siendo poco ergonómica porque para llevar varias horas no es tan práctica de uso. Quizá los fabricantes en general tengan que mejorar la ergonomía de las cámaras. Cuando llevas varias horas con ella, la verdad es que se hace pesado. El soporte de grabación es en tarjetas SD, graba directamente archivos JPG y con 2 baterías tienes normalmente de sobra para toda una jornada completa haciendo termografías. A nosotros nos ha dado un resultado muy bueno, hemos podido medir prácticamente todo. Solo hemos encontrado limitaciones a la hora de medir gases, para lo que FLIR y los otros fabricantes pues tienen cámaras especiales que además son de muy alto precio. Bueno, ya conocemos las características más importantes de la cámara que vamos a usar y ahora llega el momento de llevarlo adelante. ¿Qué consejos prácticos nos propones? Tendremos que situarnos cuanto más cerca del equipo que tenemos que medir, mejor. Tenemos que tener en cuenta que estos 75.000 puntos de medida de nuestra cámara FLIR T335 serían los puntos en que dividiríamos la imagen. Por tanto,
cuanto más nos acerquemos dentro de lo seguro, más precisión en la medida vamos a obtener. Cuanto más nos alejemos, y podemos alejarnos todo lo que queramos, el punto va a abarcar un área más grande, y como la temperatura media que nos va a dar cada uno de los puntos se refiere a esa temperatura media de todo el punto, no vamos a ser capaces de detectar pequeñas elevaciones puntuales que haya en un punto muy concreto. Esto nos afectará sobre todo cuando queramos medir elementos de alta tensión para los que tendremos que retirarnos. Tenemos que situarnos a una distancia determinada. Cuando queramos medir, por ejemplo, torres de alta tensión, vamos a tener que hacerlo desde una distancia determinada, y para eso sí que será de gran ayuda disponer de cámaras de muy buena resolución, de 640 por 480 o incluso superior si es que hubiera cámaras de más resolución que esa. Segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta es cómo nos tenemos que situar. No debemos situarnos enfrente, porque si nos situamos enfrente del objeto, nuestra energía se verá reflejada en el objeto y podemos estar distorsionando esa energía. Será conveniente por lo menos inclinarnos un grado de más o menos unos 15 grados para no tomar la temperatura de enfrente y evitar afectar a la medida con la radiación que nosotros mismos emitimos. Tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer las medidas que tenemos que ajustar una emisividad. Si situamos nuestra cámara en una emisividad de 0.85, esto es válido para una gran cantidad de materiales, y solo en aquellos materiales en los que encontremos pues determinadas desviaciones tendremos que hacer un ajuste mucho más fino. Cuando termografiemos cristal, superficies acristaladas, tenemos que tener en cuenta que el cristal es opaco a la radiación infrarroja. Por tanto, si el cristal es opaco, lo que vamos a obtener si intentamos termografiar un cristal nunca va a ser lo que hay al otro lado, sino que va a ser nuestra propia imagen que quedará reflejada en el cristal y que nos rebotará, nos veremos a nosotros mismos. Muchas gracias, Santiago, por enseñarnos en este vídeo las técnicas termográficas más comunes. Y a ti te animo a que veas en los vídeos que hemos preparado otras técnicas de medición offline.